Lección Divina del domingo sexto del tiempo ordinario. Evangelio de San Mateo 5, 17 a 37. 15 de febrero de 2026. No he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Señor, tu palabra es dulce. Haz que yo la oiga así, como música suave, como canción de amor. Aquí están mis oídos, mi corazón, mi memoria, mi inteligencia. Aquí estoy ante ti. Hazme un oyente fiel, sincero, fuerte. Hazme permanecer, Señor, con los oídos del corazón, fijo en tus labios, en tu voz, en cada una de tus palabras, para que ninguna caiga en el vacío. Te ruego que envíes tu Santo Espíritu abundantemente, que sea como agua viva que riega todo mi campo para que dé fruto. El 30, el 60 o el 100 por uno. Señor, haz que vaya hacia ti, porque conoces mi corazón. ¿Dónde podría ir, hacia quién, aquí en esta tierra, sino hacia ti? Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro, que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal, el que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera,
ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante. La palabra de Dios exige ser deseada y escuchada por medio del silencio. En silencio interior, vuélvete disponible para acoger la presencia de Dios en su palabra, un silencio que sabe dejar espacio en el propio corazón, para que Dios venga a hablarte. Indicaciones para el discernimiento. Este pasaje, situado en el centro del Sermón del Monte, presenta a Jesús como maestro que no elimina la ley de Moisés, sino que la lleva a su plenitud. Ante la tensión de la comunidad cristiana, por ser fiel a la ley y seguir a Jesús, el Evangelio afirma que Cristo cumple la ley desde dentro, revelando su sentido más profundo. Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. El texto litúrgico de este domingo va precedido de un preámbulo en el que se presentan las bienaventuranzas, como cumplimiento de la ley, Mateo 5, 3-16. Al colocar este discurso de Jesús en la montaña, el evangelista ha querido llevar a la mente del lector la imagen de Moisés que da la ley en el monte Sinaí, Éxodo 24, 9. Esta enseñanza se lleva a cabo estando Jesús sentado, posición que recuerda la postura del rabino hebraico que interpreta la escritura a sus discípulos. Es tan grande la riqueza de los temas que abarca este largo discurso, que algunos estudiosos prefieren llamarlo la enseñanza evangélica de Jesús. Jesús se presenta como aquel que cumple la ley. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Jesús declara que Él es el cumplimiento de la ley. Con estas palabras nos lleva a comprender que solo a través de Él se puede entrar en el reino de los cielos. Incluso el más pequeño de los mandamientos adquiere sentido a través de su persona. Es como decir que Jesús es la medida para entrar en el reino de los cielos. Cualquiera, pequeño o grande, depende de la elección de dejarse conducir por aquel que cumple la ley y los profetas. De ahora en adelante, la ley, la enseñanza de los profetas y la justicia adquieren su verdadera profundidad salvífica a partir del vínculo con su persona. En el Antiguo Testamento, estas realidades se veían como separadas y diferentes entre sí. La ley contenía la voluntad de Dios. La justicia expresaba el compromiso humano, por observar los contenidos de la voluntad de Dios presentes en la ley. Los profetas, exégetas de la ley, eran los testimonios del cumplimiento de la fidelidad de Dios en la historia. En la persona de Jesús estas tres realidades se unifican, encuentran en él su sentido y valor. Jesús declara abiertamente que ha venido a cumplir la ley y los profetas. Jesús es el Hijo obediente del Padre, Mateo 3, 13-4, 11, que enseña la voluntad de Dios y el cumplimiento de la ley. Aquí está el modelo de comportamiento que se pone ante nosotros en esta página del Evangelio. Ciertamente, el énfasis está en el cumplimiento de la ley por medio de la obediencia, pero esto no excluye un cumplimiento mediante su enseñanza. Aquí radica su autorizada exhortación, que para nosotros se convierte en un envío, una tarea de cumplir en plenitud la ley. Han oído que se dijo, pero yo les digo. Este modo de cumplir Jesús la justicia,
se distingue de los modos como lo entienden y viven en el judaísmo. En Jesús, se presenta un nuevo estilo de justicia. Porque les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Los escribas son los teólogos y los intérpretes oficiales de la Escritura. Los fariseos, en cambio, son los laicos comprometidos de aquel tiempo, atados excesivamente a las prácticas de piedad. La justicia practicada por estos dos grupos no es suficiente, no puede servir de modelo. Esta impide entrar en el reino de los cielos. La enseñanza de Jesús no trata de enfatizar de modo radical algunos mandamientos de la ley, sino darles plenitud. Más bien, es primordial que sea el mandamiento del amor, el centro de estos mandamientos particulares. La comunidad creyente es llamada a subordinar al mandamiento del amor, considerado como central, los numerosos mandamientos de la ley. No hay tensión entre los preceptos particulares y el mandamiento del amor. Para Jesús, no hay ninguna oposición entre las prescripciones particulares de la ley y el mandamiento del amor. Se han de considerar en una relación armoniosa, porque en esta relación conjunta nos viene ofrecida la voluntad de Dios. La enseñanza de Jesús no trata de enfatizar de modo radical algunos mandamientos de la ley, sino darles plenitud. Más bien, es primordial que sea el mandamiento del amor, el centro de estos mandamientos particulares. La comunidad creyente es llamada a subordinar al mandamiento del amor, considerado como central, los numerosos mandamientos de la ley. No hay tensión entre los preceptos particulares y el mandamiento del amor. Para Jesús, no hay ninguna oposición entre las prescripciones particulares de la ley y el mandamiento del amor. Se han de considerar en una relación armoniosa, porque en esta relación conjunta nos viene ofrecida la voluntad de Dios. Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. ¿Cómo reflejo en mi vida lo que me dice Dios en esta lectura? Jesús me revela que la santidad no es una suma de normas, sino una coherencia interior, una vida unificada, donde corazón, palabra y obras caminan en la misma dirección. No basta con no matar. ¿Qué hago con la ira, con el desprecio, con la palabra que hiere? No basta la fidelidad exterior. ¿Qué lugar ocupan mis deseos, mis miradas, mis afectos? No basta con cumplir lo justo. ¿Busco la reconciliación o me conformo con tener razón? No basta decir la verdad bajo juramento. ¿Mi palabra es limpia, sencilla, fiable? Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones, y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Propósito de esta lección divina. La enseñanza de este domingo nos compromete a revisar con honestidad, a la luz de las enseñanzas evangélicas de Jesús, mis intenciones, más que mis apariencias. Vivir con unidad interior lo que creo, lo que digo y lo que hago.